¿Escuchan ustedes? Sí, fuerte y claro. Sí, Raiza, buenos días. Buenos días a todos. Bendecido día para todos. Ok, ya inicié la grabación, entonces. Bienvenido Wilmer, bienvenido José Barrada y bienvenido Raiza. Después se irán ingresando el resto, pero tenemos que dar inicio. Yo tengo una duda. Dígame. Es porque allí aparece en una de las tareas la relatoría que tenemos que realizar y dice que la fecha era hasta ayer, pero para subir la tarea es el 19. Eso no lo entendí, profe. Disculpe. No, lo que pasa es que estaba programado hasta ayer. Entonces lo que hice fue extender el lapso, pero no cambié la fecha. Ok, pero tienen hasta el sábado para entregarlo por las situaciones que somos personas que algunas veces tenemos más responsabilidades, como Wilmer, y más cargos también. Entonces, eso le limita algunas veces a uno porque la musa no está activa todos los días. Entonces, algunas veces para producir, uno tiene primero que tener esa musa bien para poder realmente interpretar lo que se está leyendo o lo que se quiere hacer. Y otra cosa, profe, yo me estoy incorporando porque me habían inscrito en otra aula. Entonces yo me estoy incorporando ahorita y por supuesto no estuve en el primer conversatorio como debía ser en aula. Sin embargo, yo les habilité ahorita, acabo de habilitarle un libro que dice libro de videos de los encuentros realizados. Allí estará, ya coloqué el primero y luego seguirá esto. ¿Cuál es la idea, Raiza? Y no te preocupes porque estoy consciente de la situación que vivimos cada uno de nosotros y ahorita, en este momento, Saya tiene un problema de personas. Entonces, la cantidad de personas son limitadas. Realmente, ahorita creo que nada más está habilitado uno. Y ese es el que está haciendo todos los trámites de todas las aulas, las 1000 y pico aulas que tiene la Fermín. Entonces, se retardan algunos procesos. Pero estamos UAP. Entonces, la intención de todo este módulo, porque como le dije al principio, en el primer encuentro, el programa está hecho para las personas que vienen del sector educativo y que nunca han hecho un doctorado. Pero nos encontramos con este escenario donde todos son doctores y la idea es refrescar y la idea es interactuar entre nosotros sin causar ningún trauma ni nada por el estilo. Es vaciar, como se dice en la conferencia donde estuvo José Barrada, vaciar la taza de ese conocimiento para poder llenarla de nuevo. Nosotros aprendemos hasta de los niños. Hay cosas que ustedes saben que yo no sé y hay cosas que yo sé que ustedes no saben. Entonces, la primera actitud es asumir que nosotros no sabemos. Es desaprender para poder aprender. Y qué difícil es a esta edad o a la edad de todos nosotros volver o vaciar esa taza de conocimiento. Sin embargo, por el transcurrir del tiempo, uno está algunas veces dando clase, otras veces se encuentra como alumno, como estudiante, y esa postura alternativa hace que nosotros esa resistencia no sea tan brusca. Sin embargo, algunas veces sucede, algunas veces nos cuesta, porque el yo interno no permite que algunas veces nosotros crezcamos de tal forma, porque algunas veces ese yo interno, cuando digo yo interno, es el ego. Ese ego no nos deja algunas veces crecer y por eso ese es el conflicto que internamente se nos presenta. Sin embargo, la idea de todo esto es tratar de interactuar entre nosotros y
como la conferencia que va a dar Wilmer, es dar las vivencias y experiencias que tenemos en el transcurrir de universitario o en el transcurrir de nuestra enseñanza o experiencia científica. Por ejemplo, voy a empezar a compartir para ver, luego le vamos a dar la oportunidad al doctor Wilmer García, quien nos va a hacer una pequeña introducción, que es lo que al final cada uno de nosotros debemos hacerlo para poder nutrirnos. Todo esto que yo he aprendido se lo agradezco a mi tutor, en este caso el doctor Luis Gómez, quien me enseñó cosas que algunas veces los libros no enseñan. Por decir el caso, y comienzo entonces a decir mis experiencias. Algunas veces nosotros, o no algunas veces, todo el tiempo, estamos asesorando y guiando a esos doctorantes o a los participantes de las diferentes especialidades que imparte la universidad o que se imparten en la universidad. Y cuando ellos entregan ese documento científico, ese producto intelectual, nosotros algunas veces le exigimos que coloquen todos los anexos. Eso es incorrecto. ¿Ok? De todas formas, lo que les digo es un juicio de valor que lo he aprendido a través del tiempo y a través de la enseñanza que me dio el doctor Luis Gómez. ¿Por qué es incorrecto? Porque se debe entregar como anexo solamente un solo actor social, el contenido de un solo autor social o referente teórico o versionante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes o cuando el participante que ustedes están asesorando sube eso a la nube o sube eso a la plataforma, le está entregando todo el producto para ser plagiado. ¿Por qué? Porque le está entregando el cuestionario, le está entregando lo que dijeron los versionantes, le está entregando el análisis, todo. Y es un error que algunas veces nosotros cometemos y debemos estar conscientes de que uno asume la responsabilidad. Yo le digo, me sube nada más el versionante que usted considera que es el más completo o el que abarca todas las categorías o algunas de las categorías, la mayoría de las categorías. En caso de que algún jurado le pregunte, mire, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no está? En ese caso sale el tutor y dice, no, tú sabes que eso no se puede entregar por esto. Y si quieres, yo te puedo dar fe de que sí, están. Sin embargo, la idea es evitar el plagio y cuando nosotros entregamos todo ese material, prácticamente le estamos entregando a cualquier persona que se le atreva a plagiar el documento y si es muy bueno, entonces debemos evitar, y esa es una de las enseñanzas que quería compartir con ustedes en este transitar pedagógico, transitar en el área de la investigación cualitativa. Entonces, así como eso, José Barrera tendrá experiencias también, y igual que Wilmer ahorita nos va a contar en sus experiencias, porque así yo aprendo de ustedes como ustedes aprenden de mí. El otro punto es toda investigación en el área educativa, para no generalizar, casi toda, bienvenida Solange. ¿Me escuchas? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Sí, le escucho perfectamente. Buenos días. Estamos hablando sobre las vivencias y las experiencias que en este caso, Wilmer va a dar la primera reunión o exposición sobre las vivencias y experiencias que han tenido en el uso de la metodología o de la investigación cualitativa. Entonces, como le estaba diciendo, el otro punto es cualquier investigación en el área educativa, para no generalizar, casi todas,
deben llevar la dimensión o del plano del conocimiento teleológico. ¿Por qué? Porque la teleología es el fin último que se persigue. Y en la educación siempre hay un fin educativo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? En el caso del doctor Wilmer, él tiene un estudio y él al final tiene que decirme cuál es la parte teleológica de su estudio. ¿Por qué? Porque estamos en el área educativa. Tal vez en el área empresarial no sé, sin embargo, sí se puede utilizar. Eso se lo dejo para que ustedes entonces lo analicen y, como les dije, yo no tengo la verdad, es un juicio de valor, pero la experiencia me ha dicho que en el área educativa nosotros tenemos que buscar cuál es el fin último, cuál es la parte teleológica de lo que yo quiero alcanzar. En este caso, en el área educativa es la educación. Sin embargo, dependiendo de la ventana, vamos a llamarlo así, que yo estoy abriendo, pudiera ser que allí no se aplique, pero en casi todos los campos del área de educación, la teleología está presente. El otro punto es toda investigación cualitativa, y eso es muy común, yo no sé si se han dado cuenta, se ha perdido, es verdad, se ha perdido, producto de que alguien no lo hizo y se continúa haciendo, y casi todos los trabajos doctorales le falta en el momento 3, o ya no es el momento 3 porque por ahí debe salir una norma, la norma 2021, ya se modificó, participé en ella, junto con el doctor Subero. Nosotros dos hicimos un compendio, hicimos un barrido o un recorrido desde el 2001 hasta 2019, que fue la última, y allí plasmamos que en este caso, en ese recorrido, dejamos explícitos ciertos aspectos que habían dudas y siguen existiendo dudas, porque la norma no se adapta a la parte que regula casi todas las investigaciones, que es APA, porque realmente, por decir caso, ahorita los márgenes son 1 pulgada, 2.5, 2.5, 2.5 y 2.5, pero se quiso dejar como anteriormente estaba. Entonces, lo que le estaba diciendo, que en esas normas se hablaba de momentos, estadios, no, se quedó de que deben ser capítulos. ¿Ok? Sin embargo, eso vendrá ya oficialmente, en el sentido capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Hablando de capítulos, en el capítulo 3, casi todas las investigaciones no llevan el fundamento paradigmático, sino que comienzan con lo ontológico o lo epistemológico, pero obvian el fundamento paradigmático. Y allí es lo primero que debe aparecer en el capítulo 3, fundamento paradigmático. ¿De qué se refiere el fundamento paradigmático? Del paradigma que has seleccionado. Tienes que hablar del paradigma interpretativo, lo que significa con citas en una página, en una cuartilla o en 2 párrafos, debería plasmarse allí el fundamento paradigmático. Ustedes revisan casi todas las tesis de una época, vamos a decir, hace 2 años para acá, y desapareció el fundamento paradigmático. Y esa es culpa de nosotros, que somos los que revisamos y somos los que
como jurado o como tutores no le exigimos a los participantes que deben insertar el fundamento paradigmático. Hay personas que lo nombran, es verdad, pero no lo colocan como un apartado, como está la parte ontológica, la parte epistemológica y la parte metodológica. El otro punto para dar inicio entonces a la disertación del compañero Wilmer, es la coherencia paradigmática. La coherencia paradigmática está presente al momento en que yo defina qué temática voy a seleccionar. Entonces, yo allí digo qué paradigma voy a utilizar. Lógicamente, ustedes me dirán, no, pero existen dos paradigmas. No, lo que pasa es que yo tengo que casar el paradigma con el método. Entonces, hay personas que me dicen, no, pero es que el método es fenomenológico, pero también existe el paradigma fenomenológico. Y ese paradigma fenomenológico es el paradigma interpretativo. ¿Por qué? Porque el paradigma interpretativo tiene 6 nombres diferentes, como es paradigma humanista. Entonces yo pudiera, si estoy haciendo un trabajo de educación, en vez de llamarlo interpretativo, yo lo llamaría humanista. Sí, lógicamente sí. Si estoy tocando la parte humanista, y el método, yo pudiera llamar el método fenomenológico. No como paradigma, sino como método. Entonces, eso algunas veces, tal vez a ninguno de ustedes le causa ruido. ¿Por qué? Porque ya conocen esta parte. Sin embargo, cuando nosotros conseguimos a una persona que está por primera vez haciendo un trabajo doctoral, se confunde con estos términos interpretativos, hermenéutico, fenomenológico, constructivista, humanista, que es el mismo paradigma cualitativo o paradigma interpretativo. Entonces, en este caso, tendríamos que nosotros realmente explicarle a él esta parte que algunas veces uno se consigue con personas que ya han presentado su doctorado y no están muy claros cuando dicen enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, investigación interpretativa. Entonces, allí, si confunde a un doctor, ¿cómo será a un muchacho que es la primera vez que hace un trabajo cualitativo? Entonces, era lo que yo realmente quería para darle paso entonces al compañero Wilmer. Él va a dar, y eso es lo que le estoy pidiendo a Sol Ángel, a José Barrera y a Raiza, podemos llegar a un convenio, ¿ok? Yo pudiera cambiar esto que va a presentar Wilmer por la relatoría, ¿ok? Y ya Wilmer ya tendría su relatoría, ¿ok? Y Solange, que quiere tanto hacer la relatoría como la presentación, no hay problema. Pero si ella no tiene mucho tiempo, bueno, entonces prepara su presentación como parecido a lo que va a presentar el compañero Wilmer. Y José Barrera también. Entonces, pero es viable lo que le estoy diciendo. Y la idea es que ustedes se exterioricen sin ninguna presión. ¿Por qué? Porque estamos a un nivel ya lo máximo, vamos a decirlo así, en la parte de los niveles educacionales o educativos y científicos. Entonces, pudiéramos nosotros compartir, y eso es el más fuerte, por lo menos si José es fuerte en la parte en la parte económica, bueno, él puede presentar la experiencia que ha vivido con respecto a esta parte y cubre
la primera actividad que sería la relatoría. Okay. Yo creo que es más, nutrimos más que, pero debemos mantener el sentido. Lo que obtengan aquí es lo que va a representarse en la relatoría. Entonces, ustedes, no es necesario que lo digan ahorita, si quieren, podemos tomar una votación y deciden. El otro punto que se me olvidó, así antes de darte chance, que al final, antes de retirarnos, tenemos que definir nuestra actividad esta cátedra. ¿Ok? Entonces, yo soy partidario, okay, no quiero influirlo en nada, tengo que estar afuera, pero ustedes se pueden reunir o tomar la decisión hoy, al final, pero yo lo veo más productivo si hacemos como especie de un foro, porque todos pueden participar por su nivel académico y no es necesario invitar a nadie, ¿ok? Sino que entre nosotros hacemos un foro, tomamos un tema, pudiera ser ética en la época digital, por decir caso. Un tema cualquiera. Y en ese foro se interviene y eso sería la actividad de esta cátedra. Claro, lógicamente se harán las invitaciones, todo el protocolo que tienen que hacer los respectivos diplomas, y es una postura que tomamos nosotros y deberían aceptar. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla para que el compañero... Perfecto. Adelante, güey. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero quiero agradecer al doctor Douglas Barraez por permitir la oportunidad de compartir un poco las vivencias. Y básicamente nuestra intención es hacer una retroalimentación, considerando que todos los profesionales con los cuales nos encontramos en este momento son unos profesionales que tienen una amplia experiencia en el campo investigativo. Entonces yo quisiera narrar mis vivencias. Amigo Douglas, si me puedes por favor cambiar a la lámina número 2. Sí. En mi experiencia, digamos, en pregrado, estuve elaborando un sistema para medir eritrocitos, que eran glóbulos rojos, basado en un explorador neural. Una investigación totalmente cuantitativa. Como ingeniero que soy, me encuentro formado. Posteriormente, en 2 maestrías que elaboré, trabajé siempre con una investigación de tipo cuantitativa. En una hice un sistema de información gerencial basado en Business Intelligence, que básicamente era un sistema para poder apoyar a la toma de decisiones gerenciales. Y en otra investigación, una maestría en computación, trabajé con una aplicación web basada en agentes inteligentes, que la intención era que la propia aplicación web aprendiera. Entonces, cuando me inicié en el doctorado, fue mi primer acercamiento con la investigación cualitativa. Obviamente, era una investigación con la cual no había trabajado y la cual desconocía. Entonces, cuando empecé, recuerdo mucho la primera vez que vi la primera materia, obviamente había un conocimiento de base, un conocimiento, vamos a llamarlo científico, que más adelante lo voy a abordar, que desconocía, pero que poco a poco fuimos internalizando, fuimos abordando y fuimos aprendiendo. Luego, posteriormente, después de terminado mi doctorado, estuve trabajando en el postdoctorado con gerencia, con responsabilidad social, con tecnología. Posteriormente en otro postdoctorado con educación a distancia y más adelante en otro doctorado abordando la educación desde un punto de vista filosófico. Quisiera avanzar la otra lámina. Luego, obviamente, a medida que cada vez iba profundizando, iba entendiendo en el doctorado porque cosas o situaciones, conocimientos que no se abordaban de esa manera y empezar a abordar lo que son los referentes ontológicos. Igual no quiero explorar mucho, profundizar mucho estas áreas porque son áreas que nosotros conocemos. Luego hablaba un poco de los referentes, si podemos avanzar, metodológico, el referente epistemológico y los referentes metodológicos. Y hacia donde la lámina que quisiera llegar y quisiera profundizar acá, que es una de las partes más importantes, es cómo nosotros entender
digamos, cómo existe una diferenciación entre esa investigación cualitativa. Siempre hablamos de que la ciencia estudia quién puede percibir los olores y otras sensaciones neurobiológicas y quién puede sentirlas o no. Mientras que mientras el arte se ocupa de entender cómo se transmiten los sentimientos, las emociones, sin exigir una comprensión racional. Todo esto nos lleva a una pregunta en la investigación cuantitativa. ¿Cómo es la investigación cuantitativa? ¿Es ciencia o es arte? ¿Y cómo es la investigación cualitativa? ¿Es ciencia y es arte? En un principio, porque todos nosotros, digamos, nuestro pensamiento el día de hoy, si evaluamos o lo comparamos con nuestro pensamiento hace 2 años o hace 3 años o nuestro conocimiento anterior, podemos todos notar que nosotros no mantenemos unas posturas fijas, y lo mismo pasa con los investigadores. Nosotros vamos evolucionando y a medida que vamos aprendiendo, digamos, vamos incorporando nuevos, como lo comentaba el doctor Douglas, ninguno tiene una verdad absoluta, vamos incorporando nuestro acervo de conocimiento y eso nos permite pensar de maneras diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando trabajaba con investigación cuantitativa, siempre pensé que era una ciencia. ¿Era una ciencia por qué? Porque sencillamente era un conjunto de conocimientos que se aplicaban básicamente como una receta. Existía una suposición o una hipótesis de que algo era así. Y sencillamente había que aplicar un método científico para probar o aprobar esa teoría. Que si lo extrapolamos al campo de vista doctoral, es básicamente la elaboración de una ley. Pero si por lo menos abordamos las leyes más fuertes, las leyes gravitatorias, podemos observar que desde Newton hasta Einstein, ¿verdad? Y existen allí ciertas diferencias y se ha ido cambiando. Por ejemplo, en la ley de la gravedad, si evaluamos la manzana que cayó, existe y evaluamos el campo gravitatorio. En la Tierra, el campo gravitatorio no se comporta de la misma manera. Es decir, esa manzana que cae en el Ecuador no tiene la misma velocidad ni tiene el mismo comportamiento si esa manzana cae en los polos. Inclusive existen unos cambios electromagnéticos que están demostrados que ocurren cada ciertos periodos en la Tierra. Lo mismo pasó con la teoría de la relatividad. Cuando Einstein evaluó la teoría de la relatividad y el mundo fue agrandándose y fue haciéndose más amplio, esto fue abordado por Hawking en su teoría del todo y fue cambiando. Entonces todo esto nos lleva a evaluar cómo evaluar la ciencia y cómo evaluar la investigación. ¿Es una ciencia? ¿Es un arte? Entonces, quería, si podemos avanzar a la otra lámina. Desde mi punto de vista, siempre consideré que la investigación cuantitativa era un arte y la investigación cuantitativa era ciencia y la investigación cualitativa era un arte. Pero sin embargo, analizando un poco, en el momento, digamos, que Einstein estuvo y los grandes científicos, sencillamente solo se hablaba de ciencias duras, no se hablaba de ciencias sociales. Pero cuando se aborda desde una perspectiva filosófica todo lo que hicieron esos grandes investigadores cuantitativos, podemos observar que la teoría general de la relatividad no solo buscó el orden y la igualdad entre las cosas, buscó aspectos generales del mundo como la simetría, la armonía y la belleza. Y es de allí donde sale un pensamiento filosófico que indica que lo verdadero, lo bueno y lo bello convergen. De hecho, uno de los más grandes investigadores cuantitativos fue considerado como el artista de la ciencia. Entonces, ¿qué es Newton? Esto nos lleva un poco a considerar y a evaluar que no solamente que la investigación cualitativa no es ciencia, sino que también es un arte. Sin embargo, siempre el arte se ha menospreciado porque se dice que el arte no tiene un conocimiento científico, pero es científico ese proceso de construcción. Cuando lo evaluamos a la investigación cualitativa, existe un aspecto muy importante. En mi primera investigación cualitativa, digamos, el primer paso que hubo que realizar fue el paso de entender cómo realizar esa investigación cualitativa, es decir, cumplir con un procedimiento y un rigor científico. Y luego ir cubriendo cada uno de los pasos, ya sea desde que realizamos las entrevistas preliminares, luego abordamos unas entrevistas, vamos a llamarlas definitivas, un proceso de construcción de una teoría,
hubo un proceso previo de codificación, de generación de unas matrices, de un análisis. El primer análisis, y quería compartir esa experiencia con ustedes, el primer análisis que yo realicé, sentí dificultad porque no tenía un nivel de artista, en realidad, y apenas me estaba iniciando en eso. Entonces fueron como unos primeros pasos, pero a nivel, creo que esto nos ha pasado a todos los que estamos acá, porque todos tenemos una amplia formación, a nivel de que cada una de las cosas y de que hemos avanzado, cuando estuve en la parte de evaluar las tesis, ya hubo un proceso de afinamiento o de perfección, y cada una de las veces que leíamos una tesis sentíamos inmediatamente al mirar los objetivos, hay algo que no está bien o que no está engranando bien. Y lo que les quiero decir es que para irse formando como artista se necesita, obviamente, un conocimiento científico previo. Y es uno de los puntos. Bajo mi concepción, que esta lámina que les coloqué, yo los definí, lo acuñé con este título, Roles de la Investigación Científica. Se llama Roles de la Investigación Cualitativa. Lo primero que tenemos que hacer es científico. Y si ustedes lo evaluamos, ¿qué es lo que piensa un científico? El científico está convencido de que constituye la verdad más firme y más sólida. El filósofo piensa que su razonamiento es lógico e inobjetable. Y el artista cree que su obra ha captado la esencia compleja de la realidad que vive. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los investigadores en investigación cualitativa? Cumplir los tres roles. Ser científicos y entender que nuestro proceso de investigación tiene un rigor científico en las ciencias sociales. Ser filósofos y entender el razonamiento para poder comprender y crear realidades o interpretar las realidades, y ser un artista, porque a medida que somos artistas vamos a lograr captar esa realidad de la manera más, vamos a llamarlo, porque no quisiera usar un término porque no existe una verdad absoluta, pero tratar de hacerla con la menor subjetividad posible. Entonces lo definía de esa manera. Luego quisiera comentarles un poco sobre los aspectos que fue abordado por el doctor Douglas, los aspectos que yo considero un poco fundamentales en la investigación cualitativa. Siempre que revisamos un proyecto o un trabajo de tesis doctoral, sobre todo los objetivos o los propósitos. Si los propósitos están realmente son correctos y son adecuados. Son correctos quiere decir que están bien estructurados, y adecuados significa que son pertinentes para la investigación o para lo que se está presentando. Muchas veces se presentan unos propósitos que no tienen nada que ver con todo el desarrollo que se ha realizado. También existe una coherencia en la nomenclatura usada. Generalmente, muchas veces en la investigación, no los actores, los informantes claves, o se le coloca algún nombre. Si está bien, no tenemos no existe una limitación en cómo una nomenclatura, aunque el doctor Douglas nos comentó un poco que va a cambiar, porque yo he visto tesis que hablan de momentos, otros le ponen, no escenarios, utilizan distintos nombres, pero debe haber una coherencia en la nomenclatura que se usa. Una de las cosas también más importantes, y es una de las cosas menos sencillas o más sencillas de realizar y que menos he visto, es el proceso de evolución sistemática de la información a los actores sociales para garantizar la legitimidad de la información. Muchas veces sencillamente ocurre el proceso de que no existe una retroalimentación con el actor social. Se interpreta lo que dijo, pero no se le comunica. Y capaz, por cosas de lenguaje, no se realiza la interpretación lo más cerrado, o no se realiza lo más, la interpretación, no validamos o que esa interpretación sea realmente lo que nos quiso expresar el actor social. Entonces es súper importante que el actor social realmente, usted trató de decir esto, porque capaz no lo expresó de la manera más adecuada posible. También una de las cosas que también he entendido y en este tiempo con la investigación es que cuando se realiza toda la investigación cualitativa, se siente que esto es un proceso como un paso a paso. Cubro la etapa 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y terminé la 5 y se acabó. Y realmente, si lo dividimos por etapas, cuando estamos en la etapa 5, capaz la 3 tiene cambios importantes, y entonces donde hay que entender que la investigación cualitativa es un proceso recursivo y es un proceso donde posiblemente cuando estamos en la etapa, vamos a llamarlo así, en la etapa 5, nosotros tenemos que devolverlos a la 4, a la 3,
para realizar algunos ajustes que son importantes. De esta manera garantizamos una coherencia, porque parecía, no, terminé los 3 y no miro hacia atrás, y eso es un gran problema. Otra cosa que quisiera realizar una reflexión bajo mi postura. Pienso que primero nos formamos como científicos, luego trabajamos un poco como filósofos y luego vamos un poco a desarrollar la parte de artista y de ir perfeccionando. Y siento que cada vez que vamos avanzando con una etapa, capaz que vamos viendo las cosas de un punto de vista diferente, nos vamos reedificando todos como investigadores en la investigación cualitativa y vamos aprendiendo, y de manera que el proceso se va haciendo mucho más rápido. Y allí es donde nos convertimos en unos verdaderos artistas. Capaz cuando hicimos la primera investigación, el proceso en que se hizo, se puede hablar, duramos 3 meses, luego se fue bajando 2 meses, 1 mes, hasta que se hizo un proceso muy rápido, a pesar de que, como lo dice el doctor Douglas, no todo el tiempo se produce este proceso para poder encontrar algunas soluciones, no se produce el MOOC que se llama. Entonces, cada vez nos vamos perfeccionando como artistas, y esa fue muchos filósofos han evaluado a esos grandes pensadores cuantitativos, que los nombramos mucho porque ellos fueron, digamos, dieron los primeros pasos en esto, pero ellos tenían muchísima formación y muchísimas características que hoy en día vemos en la investigación cualitativa inclusive. Y lo que pasa es que en ese momento no fueron tal vez llamados de esa manera porque no existían esas herramientas. Es como hoy en día nosotros tenemos un nivel de pensamiento con las herramientas que conocemos, pero capaz más adelante, digamos, en otras generaciones, mira, ellos estaban viendo todo esto, pero capaz no tenían cómo llamarlo, o no tenían las técnicas para abordarlos de una manera más apropiada. Quería, para finalizar, realizarles a todos ustedes una pregunta, porque como lo comentaba el doctor Douglas, parte de lo más importante de todo es compartir nuestras vivencias. Si cada uno de ustedes considera que la investigación cualitativa es una ciencia o un arte. Entonces, el compañero José Barradas, me gustaría mucho escuchar su opinión, posteriormente la doctora Rice y la doctora Solano. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro, José. Ok, gracias. Bueno, Wilmer, gracias por tu disertación. Bueno, verdad que con lo que tú presentas lo pones a uno a pensar, ¿okay? Porque verdad que uno con el día a día lo va trabajando y bueno, en lo particular de repente uno deja de sentarse un momento a reflexionar sobre el tema. Pero sí, efectivamente, yo considero que lo que es esa investigación cualitativa es una amalgama de todo eso. O sea, porque depende de lo que estés investigando, y al momento en que estés investigando, él toma una posición específica para poder, o sea, puede ser que en algún momento tenga que comportarse como ciencia para poder buscar en esa búsqueda de verdad y esa interpretación de los hechos, del objeto que tú estás intentando indagar. Pero para entenderlo y poder interpretar lo que esos personajes te están hablando, hay que colocarse de la parte filosófica para entrar en lo que interpretar, lo que ellos te están intentando comunicar. Entonces, ahí hay que empezar a ver, y con esa filosofía y en esas conversaciones que uno tenga con esa persona, poder lograr abordarlo, indagarlo, para poder generar esa empatía y que tú puedas obtener esa información que esté más cercana a lo que se lo que se denomina una realidad. Pues también ella también es subjetiva. Y hablamos también de el otro, cuando me habla de que sí es un arte. Sí, yo creo que el arte también ella se transforma en arte cuando nosotros somos capaces de plasmar en letras lo que hemos interpretado. O sea, colocarlo de manera que esas personas, porque recuerda cuando ya nos sentamos a escribir, tenemos que hacerlo de una manera de que escribimos para otros. Y entonces tenemos que hacerlo de una manera que los otros logren que a ellos les llegue la información lo más cercana a lo que uno en realidad quiere compartir con ellos. Y ahí es donde entra esa parte de artista, y hacer una lectura que también, a pesar, manteniéndose dentro de lo científico, sea amena, para que las personas te sigan el hilo y puedan engancharse con lo que tú estás buscando compartir. O sea, por eso te digo, en conclusión, es una amalgama de todo eso, tomando en consideración lo que tú nos estás diciendo. Sí, o sea,
esa amalgama, pero que se va transformando en distintos momentos una y otra vez, pues, llevando ese proceso. Muy Esa bien, sería mi opinión. muy bien, excelente. Raiza, felicitaciones por tu nuevo banda. Ya parece una cebra de tantas bandas que tiene. No te Muchas había gracias, felicitado, doctor. no te había felicitado, pero felicitaciones. Gracias, doctor. Bueno, en cuanto a la pregunta que realiza Wilmer, y comparto lo que dice José Barradas, de que en la investigación doctoral y luego posteriormente ya la presentación definitiva de la tesis doctoral tiene componentes de ser científico y un arte. Cuando yo realicé el doctorado de gerencia, de verdad que como médico me costó bastante entender la parte cualitativa, porque como por ser médico vengo con una mente totalmente cuantitativa y de hecho los trabajos que uno realiza a nivel de especialidad y a nivel de maestría en medicina son cuantitativos. No, para nosotros los médicos nos cuesta mucho la parte cualitativa. Bueno, allí hice el estudio del área cualitativa cuando inicié el doctorado y bueno, de verdad fue como una camisa de fuerza. Posteriormente lo fui asimilando y bueno, comprendí que lleva de todo, lleva la parte científica, lleva la parte de arte, debe ser con rigurosidad científica, pero también colocar como un artista un lenguaje que sea cónsono con la investigación. Aparte de eso, pues por supuesto que ese lenguaje sea comprendido por las personas que están leyendo ese trabajo, esa investigación doctoral, y es un lenguaje que tiene mucho componente también de la parte subjetiva. Y bueno, tiene un poquito de todo. Yo pienso que es una investigación hermosa. Ahora sí estoy enamorada de esa investigación cualitativa porque ya está uno en este mundo cualitativo, está como jurado, está como tutor en las tesis doctorales y también estaba formando parte en la Universidad Yacambú como coordinadora del doctorado en gerencia. Entonces, he estado inmersa en ese mundo cualitativo y creo que tiene los dos componentes, un poquito de todo y de verdad que es un arte, es un artista el que escribe una investigación de este tipo y es hermosa, de verdad que es muy bonita. Bueno, Solange, no sé si tienes algo que opinar. Tienes que, no se te escucha, tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado, Solange. Ahora Ahora sí sí. me escucha, doctor. Ahora Perfecto, sí. Ahora sí. perfecto. Sí, bueno, es bastante interesante lo que ha disertado el doctor García. Y bueno, yo como abogado me centra mucho en la interpretación de las leyes. Cuando Se le fue la señal. Sí. Sí, realmente lo que expresó Raiza y sobre ese molde que uno tiene, el paradigma, en este caso como médico, le es difícil pasar a la parte artística como lo plasmó José y Wilmer. Realmente, la realidad, voy a compartir aquí pantalla para luego hablamos sobre la actividad de esta cátedra. Vamos a
es sobre el saber, ¿no? Ahí está lo que mencionó el doctor Wilmer y el doctor José y Raiza, si se quiere, en la parte científica. Tenemos la realidad, ¿verdad? Esa realidad del saber tiene unos escalones, vamos a decirlo así, comenzando por la parte del saber vulgar hasta el saber científico, que ya es la parte que a nosotros nos interesa. Entonces, dentro de esa realidad, cuando se presenta una investigación cualitativa, en el título, lo que pasa es que se ha hecho ya, inclusive hay títulos que solamente aflora un solo eje de análisis. Y todo título tiene que tener las dos realidades, la realidad empírica y la realidad científica. Cuando hablamos de la realidad empírica, es las vivencias, las experiencias, todo lo que tengamos, en este caso, que pudiéramos tomarlo como empírico. Y la realidad científica o la realidad conceptual o teórica, que la encontramos en los libros, como lo expresó el doctor Wilmer en la parte de la teoría de la relatividad y la parte de Newton y todo esto, es esa realidad teórica o conceptual. Entonces, dentro de cualquier título, ya sea cualitativo o cuantitativo, nosotros en lo cuantitativo lo llamamos se me olvidó el nombre ahorita, variables, ¿verdad? Esa es otra cosa que nosotros debemos tener presente, que en los trabajos o en las investigaciones cualitativas no se debería, ¿no? Estoy hablando en forma muy subjetiva, pero según lo que yo he leído y varios libros que lo plasman, no se debe usar la palabra análisis ni la palabra variable. Hay palabras que no deben estar en el discurso cualitativo, porque entonces es como les dije en el primer encuentro, o se es cualitativo o se es cuantitativo. No existe en la investigación mixta. Sin embargo, multifactorial le llaman, uno es abierto y acepta de que puede existir una tercera que sería la mixta, pero realmente tú no puedes, son complementarias, pero no debería existir una investigación y de hecho hay investigaciones que se llaman mixtas, pero una de las dos tiene que predominar, o se es, y cuando hablamos mixta, se refiere más que todo al método, no al contenido. El contenido algunas veces es cualitativo y la metodología es cuantitativa. Sin embargo, es mi opinión muy particular y no sé qué, vamos a ver si podemos concretar aquí esta parte. No podemos hablar en una investigación cualitativa de porcentaje. Cuando hay porcentaje, dejó de ser cualitativa. Si el discurso aparece un tanto por ciento, entonces ya no es cualitativa, es cuantitativa. Entonces, eso, y eso nosotros como el bastión, vamos a decir, de la investigación cualitativa, debemos defender esa parte, porque allí es donde se pierde la postura que pudiera tener en este caso la Universidad Fermín Toro, no sé si la Yacambú, nunca he trabajado allá, pero puede ser que trabaje con las partes mixtas. Entonces, no sé qué opina José, no sé qué opina Raiza o Wilmer. Bueno, yo quisiera, digamos, en este momento, y por eso lo comentaba, yo coincido con usted, doctor Douglas. Para mí son dos tipos de investigaciones diferentes, cuantitativa y cualitativa. Sin embargo,
yo no dejo la puerta abierta en el futuro de que capaz en algunos años pueda, digamos, haber algún tipo de, o una tercera. Sin embargo, en este momento, bajo mi criterio hoy en día, diría que no. Lo que pasa es que me apego mucho a lo que usted dice, que no existen verdades absolutas, y en este momento creo que lo que puede haber es que en un momento una investigación necesite algún apoyo, pero no a nivel de la investigación, sino en el método como tal, que puede necesitar algún apoyo, pero no es que existe, digamos, que existe un tipo de investigación mixta. También me gusta mucho, digamos, conversar un poco que nosotros estamos como en un proceso, yo digo que de construcción, y yo hoy en día me siento de esta manera, y cada vez que estudiamos creo que nos formamos como profesionales y vamos teniendo una mejor comprensión, y nos damos cuenta que existen muchísimos más conocimientos que adquirir. Pero en este momento coincido con usted, creo que son investigaciones diferentes, que a nivel de método capaz en algún momento una investigación puede tener algún apoyo, pero no existe de ninguna manera una investigación mixta. Raiza, no sé qué puede opinar José. Bueno, doctor, yo soy, de la misma línea, porque es que la naturaleza de cada una de las investigaciones es distinta. O sea, mientras que yo dentro de lo cuantitativo busco buscar una verdad, pero que sea medible para yo poder dar unos resultados, no así la cualitativa, porque su nombre lo dice, va más a lo que es las cualidades y al estudio de unos hechos específicos, a un momento específico y a una realidad. O sea, no necesariamente esa interpretación que yo hago de un hecho, de un fenómeno que estoy estudiando, no necesariamente tiene que ser se replica en otros ámbitos, en otras realidades. Por eso, sus fines son distintos. Ahora sí, tal como lo dice Wilmer, seguramente entre ellas pueden auxiliarse para buscar de alguna manera en esa búsqueda, en esa búsqueda de información, esa búsqueda de sustento para poder desarrollarlo. Pero que exista, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Como dice Wilmer, hasta ahora que decir que existe una mixta, es cuestión de buscar a alguien que sea partidario de esa línea y que dé sus argumentos. Entonces, y de acuerdo con esos argumentos, ver uno, qué podemos aprender, porque es como dicen, no somos dueños de la verdad. Pero si esa persona tiene unos argumentos que uno puede considerar válidos, entonces bueno. Pero hasta ahora yo verá que lo veo como dos formas, dos enfoques totalmente distintos. Gracias, José. Raiza. Bueno, yo considero que una investigación debe ser o es cualitativa o es cuantitativa. Claro, también he leído pues que hay investigaciones de tipo mixto en algunas especialidades donde combinan ambos métodos, tanto el cualitativo como el cuantitativo. Por ejemplo, en el área médica se utiliza algunas investigaciones hablan de la parte cuantitativa porque hay que hablar, por ejemplo, de porcentajes en cuanto a alguna patología, alguna enfermedad, casos, pacientes, que se utiliza la parte cuantitativa hablando de porcentajes en cuanto a los pacientes, y también emplean la parte cualitativa utilizando ese lenguaje que nosotros conocemos en las tesis doctorales, y combinan los dos métodos. Pero para mí, pues, o es cualitativo o es cuantitativo, porque no estamos, digamos que todavía no estamos acostumbrados a eso, a cuantitativo y cualitativo. No se cierran las puertas a que en un futuro pues estemos abiertos a esa combinación de ambos métodos. Pero por ahora pienso que debe mantenerse en cualitativo y cuantitativo, que es lo que estamos manejando actualmente. Muy bien, Raiza. No sé si Solange llegó a escuchar. No mucho, doctor. Se me cae la conectividad, disculpe. No, sí sé que están hablando de que si realmente debería hacerse una investigación mixta, ¿es lo que están conversando? Sí.
Ah, ok, ok. No, de lo que veo o de lo que he revisado hasta ahora debería ser o cualitativa o cuantitativa. Más si he revisado algunas tesis, sobre todo en Europa, me imagino que quizás allá el tipo de investigación mixta sí se ha dado un poco y he revisado algunas tesis en relación a eso, que tienen ambos métodos. Sí, realmente cuando yo en el método puedo aplicar una entrevista estructurada o una entrevista como complemento de la investigación cualitativa, pero el discurso tiene que ser cualitativo. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa es sin instrumento, en este caso, de medición. De medición, correcto. Ok. Si yo hago una investigación cuantitativa, lógicamente es mensurable, es medible. Sin embargo, en la cuantitativa estamos hablando de interpretación. Y la misma palabra lo dice. Cuando decimos cualitativo, es las cualidades, es la parte que yo no puedo medir el amor. Yo no puedo decir, no, yo te amo un 50%. No, mi amor, yo te amo un 70%. No. ¿Amas 0% o 0 o nada? O es como yo le digo. 50 allá. O 50 aquí, 50 allá. Sí, bueno, si tiene dos. Pero, como yo le digo siempre cuando comienzo un módulo, para mí lo importante es lo formativo. No la evaluación sumativa. ¿Por qué? Porque los números, yo no puedo decir que no, Barraes tiene un 50% en la parte investigativa. ¿Cómo midió él esa parte? Eso no se puede medir. Es como el error que había de que las personas que sacaban más cuando le hacían la parte intelectual, entonces tiene un nivel de 160. El coeficiente intelectual. Y realmente es un error, porque entonces esa persona que tiene 160 es porque le ha practicado. Se cayó de repente. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Porque hizo el examen del coeficiente intelectual 10 veces y a la última vez sacó 100. Entonces, eso realmente no se puede tomar como tal. El otro punto es que ya estamos en la recta final. Nada más voy a colocar para compartir pantalla, aunque está ahí dando vuelta, no sé si de todas formas, la idea es... sí se ve. Esto es lo que vamos a ver en la próxima reunión o encuentro, que es la segunda unidad, que son los métodos. Ok. En este caso, ¿por qué les coloqué? ¿Están viendo la lámina? Sí. ¿Por qué les coloqué como título métodos fundamentalmente hermenéuticos? ¿Ok? Interpretativo. ¿Por qué? Como les estaba diciendo, cuando ustedes agarran a una persona que la están tutorando, él desconoce de esta parte de la, inclusive si viene como entró Raiza de médico, que ahí el trabajo, como lo dice ella, es más cuantitativo, se confunde, porque entonces, ¿por qué? Porque cuando yo digo interpretativo, entonces lo que quise diferenciar, hay personas que dicen nada más interpretativo, pero cuando ustedes dicen hermenéutico, hay personas que usan nada más el término hermenéutico, ¿ok? Entonces, pero habría que explicarle a esa persona que viene sin conocimiento esta combinación, a qué se está refiriendo. Entonces, esto lo uso para diferenciar y que estoy hablando de la investigación cualitativa, ¿ok? Que también lo puedo usar, este término lo puedo usar
y me puedo casar para todo el tiempo. Cuando yo voy a decir el enfoque, aunque dicen que no es un enfoque, sino el paradigma interpretativo, entonces digo no, hermenéutico interpretativo. Es un clicheo de cada persona si lo quiere ver así. Entonces, en la próxima encuentro vamos a hablar de esos métodos, el método hermenéutico, etnográfico, etnometodológico, fenomenológico, que también lo usamos como paradigma, el paradigma fenomenológico o interpretativo, interaccionismo simbólico, teoría fundamentada, que está muy usada, se está usando bastante, el biográfico narrativo, investigación-acción. En este biográfico narrativo es muy interesante, pero tiene su hándicap. ¿Cuál es el hándicap? El hándicap es que si la persona se me puede decir el día de mañana, amanece y me dice, mire, yo no quiero seguir con esta investigación porque hay cosas que voy a tener que divulgar y no quiero divulgarla. Entonces vas a tener que cambiar de método o de investigación. Entonces, el otro punto es si esa persona se muere en el transcurso de que yo le estoy haciendo la historia de vida, entonces se muere, van a tener que hacer una nueva investigación. Entonces, eso son las dos hándicaps que pudieran presentarse en un momento de hacer este tipo de investigación. Entonces, es bien importante que le hagan ver estas debilidades que tiene este método a la persona que quiera realizar una historia de vida. Entonces, estos son lo que vamos a hablar en la próxima reunión. Raiza y Solange pudieran hablar sobre este tema y pudieran reemplazar la tarea que se les pide por uno de estos métodos. Ya José Barrera va a hablar sobre bueno, él define si va a ser la relatoría. Sí, claro. Y Wilmer, bueno, él después me dirá. Igual Solángel, la relatoría le di el margen de una semana más. Entonces, aquellos que quieran expresar algo, la idea no es presionarlo porque estamos a este nivel y podemos buscarle la solución por los problemas que se puedan presentar o que las cantidades de actividades que tengan y les impida hacer este tipo de tareas. Pero la idea es que no sea traumática el transitar en este módulo. Entonces, para abrir el debate, tenemos que hacer una actividad de esta cátedra. Yo pensé, no sé, yo no debería meterme en este asunto, sino ustedes deben decidir. Levantó la mano Wilmer. Adelante, Wilmer. Sí, yo quería, digamos, a mí en lo personal me gusta mucho la idea del foro que usted nos plantea y capaz podemos abordar un tema de la realidad hoy en día, que es cómo está transcurriendo la educación en este momento en Venezuela, en estos tiempos de pandemia. Ahí tenemos, digamos, como algunas podemos nombrarlos como unos tópicos que pudiéramos abordar. El primero es el aspecto tecnológico, que sería un referente, porque prácticamente la tecnología está cambiando la forma de cómo se realizaba el proceso el acto educativo, porque antes, digamos, podríamos decir que los niños, inclusive los niños hasta las universidades, tenían que ir presencialmente y ahora se apoyan en la tecnología para realizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, el acto pedagógico. Pudiera ser uno de los tópicos, o hay otros tópicos también que es las dificultades actuales. También podemos abordar el otro tópico que es la calidad de la educación, que digamos no solamente está estado mucho como en
trending topic en este momento, que es básicamente que si existe como la duda razonable de si realmente el nivel educativo que estamos en este momento con la educación en tiempos de pandemia es el adecuado o es mejor el nivel educativo que teníamos hace 2 o 3 años, ¿verdad? Y así pudiéramos tener como una especie como de tópicos para abordar, sería bien interesante y lo pudiéramos desarrollar. Esa sería, digamos, una sugerencia que pudiera plantear. Lo pudiéramos hacer entre nosotros o pudiéramos también traer a algún ponente externo, capaz, en alguna de las áreas. Me parece muy buena idea. Inclusive estaba pensando que se me ocurre ahorita, como le dije, eso es entre ustedes, yo solamente estoy aportando. No sé si Raiza y José tienen un estudio incipiente de su proyecto de investigación. En este caso, pudiéramos hacer eso, que ustedes hicieran, claro, como una incipiente inicio, estoy redundando, pero algo que sea muy introductorio, vamos a decirlo así, de su trabajo doctoral. Pudiera ser. Bueno, en este caso, yo sé que Wilmer está por esa parte y es lo que yo le entendí, pero no sé si José Barrera o Raiza. Bueno, doctor, verá que soy de la opinión o sea, sigo lo que dice Wilmer, pero agarrar unos tópicos que podamos discutir entre nosotros dentro de esa nueva realidad, pues como dicen por allí. Si bien es cierto, hay unos adelantos de lo que ya ha sido la investigación, pero pudiéramos tomar otros temas adicionales, porque en pasadas actividades ya hemos presentado más o menos lo que son nuestros avances. O sea, por lo menos entre el grupo vemos, bueno, en qué anda cada uno, pues, de sus investigaciones. Pero pudiéramos abordar otros temas, así como los dice Wilmer, que nos sumen a lo que ya tenemos. O sea, sí, que nos sumen a lo que ya tenemos y mire, y me nos parece muy bien porque todo lo que sume nos hace crecer. No, y abordar un tema, pues. La idea es que sea del área y que les ayude, que sea complemento, claro, a su trabajo, a su investigación. Eso es lo importante. Claro, yo hace poco también he escuchado a un compañero, y aquí me quiero ir un poco más a cómo se está produciendo el acto educativo, por lo menos un profesor de educación física. ¿Cómo está haciendo hoy en día un profesor de educación física para enseñar, digamos, impartir, cómo ocurre ese proceso de aprendizaje? Le están mandando a los niños prácticamente que se graben en un video, con el apoyo de la tecnología, que se graben en un video lanzando la pelota, que se graben en un video haciendo ejercicio. Entonces, claro, pareciera que, digamos, se están como reedificando ese proceso de enseñanza y sería un aspecto muy importante que lo pudiéramos significar. Sí. También me preocupa mucho el aspecto también de que existen muchas personas hoy en día que no tienen el acceso a un internet de buena calidad para que se pueda realizar un proceso educativo. Entonces también está, digamos, cómo entender toda esa realidad social, porque más allá de todo hay Raiza, creo que tienes interferencia con él. Hay una realidad social detrás de todo esto y capaz pudiéramos tener como una especie de, no sé, 8 tópicos, algo así que pudiéramos abordarlo y, digamos, desarrollarlos, porque sería una oportunidad de estar como de frente a la realidad que se vive hoy en día en Venezuela. Y la realidad hoy en día en Venezuela es que hay muchísima gente que no está teniendo ese acceso a nivel educativo, ya sea porque no tiene las herramientas, porque no tiene el conocimiento, digamos, para poder acceder a esa tecnología, porque no tiene electricidad, porque no tiene internet. Digamos, existe una problemática social bien amplia y también, digamos, por lo menos un punto de preocupación también, que cómo se desarrolla ese proceso. Esa persona, digamos, que no tiene ese profesor que va a aprender a un deporte como el baloncesto, o sea, va a poder desarrollar esos conocimientos, digamos, de la manera más apropiada, y eso le va a permitir, digamos, pues el proceso educativo está establecido en una especie de fases. Existe una fase digamos, de educación primaria, secundaria, existe pregrado. Entonces, digamos, cómo realmente esa calidad de la educación, esa calidad educativa está cumpliendo con los estándares de la educación que tuvimos hace 5 años, que podríamos acuñarla como educación tradicional. Inclusive también hay otra problemática. Existen cambios como que tenemos aulas cerradas,
tenemos universidades cerradas, tenemos también carreras, esa es la problemática de la situación hoy en día, tenemos carreras como medicina, digamos, que están teniendo una afectación tremenda y que prácticamente un médico puede estudiar, Raiza, que esto sería un buen punto de debatir, un médico realmente puede estudiar a distancia. ¿Hasta qué punto? Claro. ¿Hasta qué punto? Exactamente. Entonces, digamos, los ingenieros civiles, digamos, hay labores que son un poco más complejas, digamos, entonces, ¿cómo abordarlas desde el ámbito educativo? Sería bien interesante y nutritivo. Pienso yo que pudiéramos establecer esos tópicos, sería bien interesante. Sí, realmente, ya te doy la palabra, Raiza. Realmente en la medicina ya hay operaciones a través de, el médico está en Nueva York y el paciente está en Japón, por ese caso, en Australia. Entonces, lógicamente, ya ese médico ya está formado. Lo único que tuvo que aprender fue la parte de este mundo virtual o esta era digital. Sin embargo, estamos hablando de los que están comenzando, que no han hecho ni siquiera la primera operación. Entonces, en ese caso, vamos a ver qué opina Raiza. Bien, doctor, en el campo médico es bastante difícil, sobre todo, por ejemplo, los estudiantes de pregrado, donde yo estoy también en pregrado y en posgrado, cómo le decimos al estudiante que está iniciando sus prácticas, damos la parte teórica, pero cómo le decimos, escuche este latido cardíaco, esto es una bradicardia, esto es una taquicardia, esto es una arritmia, o explore este hígado, este es un hígado grande, este es un hígado que está normal, o este es un vaso que está aumentado de tamaño. Entonces, esa parte práctica, ¿cómo hacerla si el estudiante está en el área virtual? Entonces, de verdad, para nosotros los médicos, los docentes, ha sido bien difícil esta crisis económica aunado a la pandemia, de que los muchachos no asisten a sus actividades prácticas porque es un riesgo que los muchachos se vayan a contagiar con la parte viral. Y otra cosa también, aparte de los puntos que cada uno de ustedes brillantemente lo ha manifestado, está la parte de tipo psicológica, donde la persona se ve afectada, tanto a los estudiantes como a los docentes, por no asistir a sus actividades académicas presenciales, a lo que siempre hemos estado acostumbrados estas universidades de tipo clásico, digámoslo así. Entonces, es una afectación desde el punto de vista psicológico muy grande que han tenido los estudiantes a nivel de primaria, a nivel de secundaria y a nivel universitario, tanto los docentes como los estudiantes. Eso es un proceso bien difícil. Yo creo que un foro de este tipo, pues de verdad que es una maravillosa idea que podamos plasmar estas ideas en esta actividad doctoral que estamos realizando con usted, doctor Barraez. Pudiéramos, ahorita que Raiza está complementando, vamos a ver si Solángel quiere intervenir, pero pudiéramos invitar un educador, en este caso pudiera ser, si es de educación física, mucho mejor, y un médico. Pero un médico que no sea baby boomer como yo, que soy de los menudos para acá, sino un médico que tenga, por lo menos que esté en medio, que esté en el periodo de transición, que él esté con la parte de la virtualidad, pero también estuvo con lo tradicional, lo que nosotros vivimos. Entonces, alguien le pisó la cola a la mascota. Fuiste tú, José. Entonces, es una idea. De todas formas, ustedes se ponen de acuerdo y hacemos algo. Inclusive, eso va a ser como un boom para la universidad, porque yo no he visto. Es como un enfrentamiento entre dos personas que por lo menos el de educación física, que está viviendo esto, y el médico. Son dos áreas muy, muy complementarias. En este caso, me parece que pudiéramos hacerlo. No sé si Solángel tiene algo. Lo que pasa es que se le ha ido el internet varias veces. Hasta el novio. Hasta el novio. Haciendo el esfuerzo para estar conectada. No, tranquila, no te preocupes. Me parece bastante interesante, doctor, porque eso se da en todos los ámbitos. De hecho, no
quería dar mi experiencia. Yo estoy trabajando ahorita en el edificio nacional, en la parte del Poder Judicial. Ha habido un choque bastante grande en relación a la aplicación de la tecnología, sobre todo también hasta en las audiencias virtuales. Y nosotros tenemos un instituto que es la Escuela Nacional de la Magistratura, que ha estado dando inducción a los jueces para poder evitar ese choque a nivel tecnológico que habla el doctor García y que se está comentando ahorita. Pues sí existe un choque porque la gente piensa, la mayoría de las personas piensan que todos están conectados a nivel tecnológico porque manejan un WhatsApp o porque manejan algunas redes sociales, pero eso va quizás un poco más allá, sobre todo a nivel de locutor, del tipo de proceso que se lleva. Me parece muy interesante exponer sobre todo la parte que expone la doctora Raiza, porque mi hermana es médico también y siempre también lo he visualizado, cómo hacer para formar un médico en esta parte tecnológica que definitivamente debería estar, uno lo concibe de esa manera a nivel presencial, pero el momento que estamos viviendo de pandemia pues no lo permite, pues. Sí, estoy muy de acuerdo, pues. Realmente el problema existe porque nosotros somos un país tercermundista, estamos atrasados, pero realmente hoy en día con la inteligencia artificial y la realidad aumentada, yo puedo sacar de la pantalla todo el esqueleto, ya sea el sistema circulatorio, el muscular, indicar dónde está el corazón, dónde está el hígado, sacar el hígado, verlo en 360, 380 grados. Entonces yo creo que el médico actual con esa herramienta de la inteligencia artificial es mucho más visual y palpa, inclusive es tanto que puede llegar a entender o a comprender cada una de estas síntomas que estaba hablando Raiza, pero nosotros tenemos el hándicap o la debilidad de nuestro sistema de internet o de la parte que somos un país también que no tenemos como 20 años de atraso, 25 años de atraso. Entonces, hay países que ya los estudiantes de medicina no necesitan tener un paciente o tener en la morgue 10 pacientes muertos, lógicamente. Y allí hacer las respectivas prácticas. Ya a través de la inteligencia artificial yo puedo, y eso me lo puede confirmar Wilmer, yo puedo hacer todos estos pasos que estaba diciendo Raiza, pero en nuestro país cuesta arriba el estudiante en sus inicios. Sí, yo por lo menos también quisiera acotar tres cosas. Lo primero, que lo que dice el doctor Douglas, sí, requiere una infraestructura, digamos, tecnológica que lamentablemente no poseemos en este momento. Entonces, claro, este tema que les planteaba es bien interesante porque es como que si nosotros estuviéramos en este momento abordando un tema que educativo de la realidad venezolana. Inclusive yo estaba pensando un poco que deberíamos invitar también a un psicólogo, porque ¿qué pasa para evaluar a nivel educativo toda la afectación que están teniendo los adolescentes? De hecho, he escuchado muchos compañeros que sus hijos ni siquiera tienen ya el uniforme, porque como no van al colegio y los niños crecen tan rápido, no les compraron un uniforme. Entonces en el colegio los niños vienen y hacen su video y ¿cómo se llama? Hacen sus actividades, entonces necesitan el uniforme. Bueno, pero compro el uniforme para un momento. Entonces, ¿y cómo se produce ese proceso educativo y cuál es la afectación? Porque por lo menos el niño estaba acostumbrado o el estudiante, digamos, a tener un horario. Ese horario tenía clases de 7 a 12. Entonces, digamos, y bueno, en el otro horario hacía tareas y en la noche descansaba. Ahora prácticamente he visto muchos profesores también agarran y les colocan las actividades de un fin de semana para el otro. Lo ha pasado, entonces los obligan digamos, a trabajar fuera de horario y, digamos, también a no, digamos, el ser humano tiende a ser un poco como estructurado en su pensamiento, de hecho, hasta en su rutina. Muchísimas veces usted se despierta a la misma hora, tiene la misma rutina, se cepilla los dientes, desayuna, se va al trabajo, tiene una rutina muy específica y eso le permite, digamos, usted se acostumbra o digamos, se planifica, es la palabra más apropiada. Entonces, claro, se están apareciendo toda esta serie de distorsiones, digamos, de la realidad. Fue un cambio brusco prácticamente de hoy para mañana, es decir, no vayas al colegio de hoy a mañana.
Inclusive también hay que abordarlo también, una sugerencia también, que existen ahorita aquí algunos esquemas mixtos, es decir, tienes toda la parte virtual y algún día vas a asesoría, eso está ocurriendo actualmente. De hecho, conozco un caso de que ocurrió así hasta que lo cancelaron porque salió un caso positivo en el colegio, entonces, bueno, aislaron a todo el mundo y ya los niños no van a asesoría, esperaron que se subsanara la situación y volvieron a ese esquema. Entonces, bueno, sería interesante, digamos, abordar cómo está ocurriendo la educación a nivel de Venezuela en este momento. Es un tema súper interesante y súper amplio. Es más, yo creo que hasta tendríamos que acotarlo porque existe demasiado. Estamos ante un tema que se está desarrollando en vivo, prácticamente. Pero ya con el aporte que dio Wilmer y Raiza y José y Solange, pudiéramos nosotros entonces, ustedes salirse de esa intervención y ya no se convertiría en un foro, sino en un panel donde colocamos un médico, colocamos un psicólogo y ¿qué fue? Había otro que habíamos hablado. Bueno, un psicólogo, un médico y un docente. Entonces, yo me iría por esa parte. Y entonces ustedes nada más estarían para las preguntas. Pudiéramos hacerlo así. El docente. Ajá. Entonces pudiéramos planificar una de esta cátedra. Habría que ustedes buscarían un médico, un psicólogo y un docente y tratar de que esa persona pudiera ser un joven, uno en medio y uno jubilado, que ahí tendríamos las tres visiones: el jubilado que se fue con sin la virtualidad, el que está en el periodo de transición y el que está llegando. Entonces es un aporte que pudiéramos entonces pudiéramos también aprovechar de tenerlos a ellos tres y pudiéramos tener un pequeño foro con nosotros, digamos, y seleccionar algún tópico y así participamos todos y cumplimos. Okay. Entonces, como todos hemos participado en actividades de esta cátedra, ustedes mismos, yo voy a dejar a disposición de ustedes, se reúnen a través puede ser el WhatsApp, y definen quién se va a encargar de la parte protocolar, de hacer las invitaciones, quién se va a encargar de la parte hablar aunque aquí está también José Ángel, que con él no habría problema porque todo se transmitiría a través de él, y lograr que nos den el Zoom, porque esta herramienta, no es que estoy desdeñando ni nada por el estilo, pero a mí, yo me caso siempre con Zoom. Lo que pasa es que me da 40 minutos nada más, pero la universidad nos podría dar la oportunidad de usar el Zoom, y usamos el Zoom en vez porque inclusive la parte para compartir pantalla es mucho mejor y es más nítida, porque no sé si se han dado cuenta, igual cuando suba este video y lo coloque en la plataforma, se van a dar cuenta que la nitidez no es igual que la que da el Zoom. No, y que el Zoom de la universidad es ilimitado, doctor, en cuanto al tiempo. Por eso. Bueno, entonces yo creo que yo votaría por eso, pero tienen que ustedes ponerse de acuerdo. Ahora entonces, sí, doctor, yo creo que eso lo pudiera Raiza o José Barrera, no sé si conoce pudiera ser de educación física, pudiera ser un educador, un docente. Si conoce a alguno, a ver si hay posibilidades de invitarlo, igual que Raiza, si conoce un médico, psicólogo, pudiera, y Solángel o Wilmer, faltaría un psicólogo, y si es abogado o psicólogo, mejor. Sí. Dime, Raiza, si levantó la mano, Raiza. Que está de acuerdo. Y hasta pudiéramos también abordar hasta un director de un instituto, de manera de que nos diga cómo se ha gerenciado la educación también. Bien interesante. Sí. Claro. Bueno, y recuerden gerenciamiento en tiempo de pandemia. Como dice Wilmer, recuerden que este es de educación, entonces si esa persona es de educación, además de eso es médico y además de eso es abogado, es psicólogo
o psiquiatra, mucho mejor. Claro, para meterlo dentro del contexto. Doctor, Sí, doctor, sí, una intervención, perdón. Dime, Yo pienso que cada uno de los profesionales que se inviten, psicólogo, médico y profesor, pues por supuesto tienen que, la idea es que sean docentes, porque estamos en el doctorado de educación, claro. y todos Ajá. sean docentes. Ajá. Están en los dos roles. Y si está en un cargo, como dice Wilmer, director o decano, o qué sé yo, rector, mucho mejor. Mejor. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere aportar algo más. Estamos en el cierre. Estoy muy agradecido y es un honor para mí compartir con ustedes. Yo quería intervenir sobre la próxima actividad, que el tercer encuentro que tenemos, donde Solange y yo vamos a participar con la parte de métodos. Entonces, vamos a abordar todos los métodos que están presentes ahí, en esa lámina que usted colocó. No. ¿Cómo sería la actividad? No, Raiza, ¿cuál es el método que tú te sientes más cómoda, que eres fuerte para que no... La idea es que te sientas lo más natural posible, sin estar aprendiéndose cosas de... Perfecto, bueno, está bien. Entonces yo me pongo de acuerdo con Solange para abordar, serían en este caso un método ella o dos métodos, y yo también dos métodos o uno y uno. Con un método es suficiente, un método... La idea es y extrapolar eso a tu investigación como experiencia. Perfecto, doctor. Si lo utilizaste, bueno, tráenos cuál fue tu experiencia o cuáles han sido tus experiencias con los que has tutorado, cuáles han sido los problemas para aprender, porque la idea es aprender de ustedes. Excelente, doctor, excelente. Perfecto. Dime, Wilmer. No, muchísimas quisiera agradecer, gracias, porque de verdad que la clase de hoy estuvo muy buena, de verdad, excelente. Bueno, de todas formas, le iba a comentar, ya todos saben cómo sacar la grabación del Big Blue. No, Raiza, Solange, Wilmer. No lo sé. Bueno, fíjense bien, después que ustedes le dan aquí a grabar y se van a los 3 puntos que aparecen allí y le dice abandonar reunión, le dan a abandonar reunión, ella inmediatamente sube al servidor, uno le llama nube, pero es al servidor. Entonces ustedes van a habilitar, van a habilitar otra videoconferencia. Yo le coloco BBB11, el nombre, cualquier nombre. Cuando ya la tienen habilitada, le dan clic y allí aparece importar grabación. Entonces ustedes le dan importar grabación y le va a salir elegir. Ustedes le dan allí y buscan la materia que quieren importar la grabación. ¿Okay? En este caso sería métodos cualitativos. Le dan allí y ahí, cuando pasa el proceso en menos de 30 segundos, te sale presentación. Le dan clic, sale la presentación y le dan al mouse en la derecha, a la tecla del mouse en la derecha, y guardar video. Y se te va directo al escritorio. Okay. Pero estaba yo pendiente por preguntarle eso, porque casualmente necesito usarlo para unas clases y no sabía cómo hacerlo por esta vía, pues buscándole la vuelta para poder... No, lo graba, lo tienes que grabar, pero sales por aquí, por donde tienen estos 4 puntos. El último dice abandonar reunión, él automáticamente te manda la grabación, luego sales de allí y habilitas un nuevo videoconferencia. Le puedes poner un nombre 1, 2, cualquier otro nombre. Luego le das clic a esa videoconferencia nueva y te va a aparecer ahí
importar grabación. Le das a importar grabación, te sale una línea que dice elegir, le das clic, ahí te salen todas las aulas que tú tienes adjudicadas, le das a la que tú quieres bajar la grabación, le das clic y inmediatamente se sale la grabación. A esa le colocas el mouse en el video con la tecla del mouse derecho, le das clic, guardar video y listo. Chévere. Muy bien, gracias. Eso no aparece en el manual. Y te lo explicaron en Saya. No. Eso fue que estuve investigando y como yo soy más curioso con la tecnología. Y ya después de eso uno lo sube a póngale a YouTube, por decirle algo, para que lo puedan ver el resto de los estudiantes. No es necesario. Tú lo mandas guardar en el escritorio. Ajá. En el escritorio te aparece como MPG4, ¿ok? Uh-huh. Entonces allí abre un libro, como ahorita lo que quieren es que uno abra el libro, okay. Abres un libro y le das clic a donde dice video en los iconos y ahí te sale todo lo que tú tienes en el escritorio que sea MP4, le das clic y te lo sube. Listo, no es necesario subirlo a YouTube. Qué bien. Queda privado para esos estudiantes. Es correcto, te queda privado. Uh-huh. El otro punto para ir cerrando, yo les recomiendo a ustedes que están como yo en esta parte de editar videos, hacer conferencias, hacer videoconferencias. Señores, el mejor aplicación, software o programa, como ustedes lo quieran llamar, que existe y gratis es OBS Studio. Es lo mejor que pueda existir, ¿ok? Ustedes pueden grabarlo, pueden transmitir directo a YouTube, pueden hacer lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran, inclusive pueden hacer así, aquí está mi nombre, el nombre, aquí está mi correo, ustedes se pueden suscribir aquí a todo eso se lo da OBS y es gratis, tanto para Windows como para Mac. Está ahorita la versión 27, acaba de salir, donde prácticamente faltaban unos detalles y ya lo arreglaron. Es mundial, realmente se lo recomiendo para hacer videoconferencias, para hacer grabaciones a los muchachos, para dar clases. Te permite usar el celular como pantalla, como cámara. Lógicamente la conecta, entonces ya tendría la cámara de la computadora y la cámara del celular. Te permite compartir pantalla, todo lo que ustedes puedan imaginar y es extremadamente amigable. No tengo más que decirles. Si alguien quiere acotar algo, nos vemos en la próxima encuentro. Yo se los coloco de todas formas en el WhatsApp y se los coloco en el aula. Cualquier inquietud, dígame. Nosotros vamos a interactuar vía WhatsApp para generar las comisiones de trabajo para esta cátedra. Y bueno, le estaríamos informando en lo sucesivo. Perfecto. No sé la fecha, como le dije. Yo no tengo ningún inconveniente de que las actividades la entreguen al final. La idea es cumplir con lo que está allí establecido. Sin embargo, ya si alguien tiene mucha actividad en el área del trabajo, como Solángel o Raiza, el mismo José y Wilmer, yo no me voy a morir por cambiar por lo menos Wilmer ya se ganó la relatoría, pero si él quiere hacer la relatoría yo no tengo ningún problema, igual que José, sí, igual que Raiza y Solángel. La idea es lo más amigable posible y que exista
esa comunicación constante que debe existir para poder intercambiar conocimientos, ideas y vivencias. De todas maneras, creo que queda por ahí pendiente otra actividad, entonces participaría con mi aporte en una más adelante. Perfecto, no hay problema. La idea es compartir experiencia. Por lo menos José tiene mucha experiencia en la parte del Bitcoin, por decir caso, pero no tiene nada que ver con la educación. Pero él pudiera buscar la forma de cómo casar las dos, porque así es uno. Cuando uno es fuerte en algo, al final, si yo soy fuerte en el elefante, entonces que vamos a hablar del tiburón, y el tiburón de golpe se comió al elefante, y la conferencia tenía, no sé, 20% el tiburón y 80% del elefante, porque así somos nosotros. Hay un tema muy importante, José, que es la educación financiera. Capaz te lo dejo para que está muy, muy en la actualidad, que es prácticamente, digamos, cómo enseñarle desde un principio tener la educación financiera correcta para poder desarrollar los proyectos. Estoy tomando nota. Es muy interesante. Compartimos un rato. Sí, súper importante. De hecho, había unas tesis en el IESA que hablaban un poco sobre cómo la educación financiera, qué más, digamos, ¿quiénes logran más éxito a nivel empresarial? ¿Las personas que tienen educación financiera o las que no tienen educación financiera? Porque pasaba un poco que prácticamente es como para romper una hipótesis que ellos tenían, que es prácticamente que mientras la gente más sabe, menos se arriesga. Entonces eso es lo que estaban evaluando ellos, que si capaz las personas que sabían muchísimo de educación financiera son las más temerosas para la hora de invertir en la bolsa de valores, en moneda, mientras que las personas que no conocen, digamos, son las más arriesgadas y las que pueden lograr mejores resultados. Entonces tienes un tema bien interesante allí. Hay un estudio en el IESA de eso. Mira, qué bien. Sí, porque entre mayor conocimiento sabes que mayor es sabes los riesgos que te están, claro, sabes qué riesgo te puedes enfrentar. Correcto, de que lo puedes perder todo. Aunque yo siempre he dicho, uno tiene su destino. Y si así no sepa nada de finanzas y de golpe se gana 3 millones, 5 mil millones de dólares, mientras que José, que se la pasa estudiando, no ha podido coronar. No, ahí voy. José, de hecho, hay un tema, hace poco hubo una historia muy interesante de un muchacho que escuchó que una de las monedas, no conozco el nombre, lo he escuchado, pero no lo tengo en este momento, una de las monedas iba a tener un auge importante y agarró $200 y los invirtió. Y con esos $200 se convirtió en multimillonario. No sé si capaz revisas la historia o conoces ese caso. Lo leí, pero efectivamente él fue leyendo, buscando una información. Hay una moneda, no recuerdo si es Tether o algo, pero que estaba muy baja para ese momento y él, eran sus ahorros, lo invirtió creyendo en esa información. Luego un momento llegó a un pico, se fue más arriba y bueno, su historia hoy es otra. Con esa inversión de $200. Por eso dicen que cuéntale a Dios tus planes y se reirá de ti. Ok. Sí. Voy a cerrar con este pensamiento, esta frase. La suposición es la madre de todas las equivocaciones. No podemos suponer nada. Tenemos que estar seguros de lo que vamos a realizar. Entonces, dejo esto porque algunas veces nosotros, como hablamos tanto, algunas veces pensamos, no, ya eso se dijo, entonces llegamos al día y no, yo suponía que lo iba a hacer José, yo suponía que lo iba a hacer Solange, yo suponía, y le sale el diablo a uno. Entonces, esperando. Que pasen un feliz fin de semana, entonces, Solange, Raiza, José y Wilmer. Gracias. Agradecido. Barraes, maravillosa esta actividad, maravillosa. Agradecido por todo el conocimiento que han drenado, que fue emergente realmente. Y ahorita antes de irme, ya me están tocando el himno nacional. Wilmer dijo algo bien importante sobre los actores sociales y versionantes. Si el doctorante comienza con actores sociales, debe terminar con actores sociales. Y no que
uno consigue tesis o proyectos o trabajos donde la persona dijo versionante, después dice actores sociales, después dice versionante y al final dice actores sociales. Si comenzó con actores sociales, todo su discurso debe ser con actores sociales. ¿Ok? Bueno. Sí, señor. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Gracias. Pronto. Inmediatamente le voy a subir. Esta noche no duermo, sí, me va a salir el diablo. Inmediatamente le voy a colocar el video de esta reunión en el aula. Perfecto, doctor, gracias. Gracias. Excelente, gracias. Hasta luego. Cuídense. Igual. Chao, Solange. Chao, Wilmer. Chao, Solange. Chao, José. Chao, José. Nos hablamos por WhatsApp. Nos ponemos de acuerdo, claro que sí. Para hacerlo con el mayor rigor científico, como siempre nos caracteriza. Cualquier cosa yo le respondo a ustedes más tarde, porque ahorita me cambio la pinta, me pongo el otro uniforme y me voy a Cabudare, Barquisimeto en bicicleta. Voy en una misión. Muy bien. Tenemos que hablar con José Ángel. Tenemos que hablar con José Ángel para cuadrar todo esto. Bueno, besos. Chao. Chao.